Muy buenos días a todos los asistentes. Les agradezco su puntualidad y asistencia. Me presento, mi nombre es Michelle Soto, yo soy periodista de JR Consultores. Bueno, en JR Consultores somos especialistas en outsourcing de servicios contables, tributarios, laborales y legales. En este caso vamos a abrir esta sesión de webinar de regularización migratoria para empresas y además vamos a tratar temas como la obtención de RUT para inversionistas extranjeros, la apertura de sociedades en Chile, la visa y permiso de residencia, también todo lo que necesitas saber a la hora de contratar extranjeros para tu empresa. Les comento que una vez finalizada la presentación de Paulina, vamos a abrir los micrófonos para que nos puedan dejar sus consultas o las puedan dejar en el chat. Y recordarles también que el webinar está siendo grabado, así que se lo vamos a enviar a sus correos. También lo vamos a subir a nuestro LinkedIn y a nuestro canal de YouTube para que puedan revivir este webinar. Bueno, los dejo con Paulina, quien es abogada con amplia experiencia en inversión extranjera y derecho migratorio. Muchas gracias, Michelle. Bueno, me presento, mi nombre es Paulina Enríquez. Tal como comentó Michelle, yo tengo harta experiencia en inversión extranjera, es principalmente a lo que me dedico, y a la regularización migratoria y contratación de trabajadores extranjeros, ¿ya? Por lo cual es el motivo de la presentación y este webinar. ¿Ya? Voy a comenzar. Ya. En el contexto, perdón. En el contexto actual de la inversión extranjera en Chile, esta ha ido en crecimiento respecto del año anterior. Tanto es así que hay un 46% de alza en la inversión extranjera respecto del mismo periodo del año 2022. ¿Ya? Y en ese sentido se centra también la política migratoria y lo que pretende hacer también el Estado de Chile respecto de sus inversionistas y, o sea, principalmente de los inversionistas extranjeros, ¿ya? Darles las facilidades a todos aquellos extranjeros que quieran invertir en Chile. Por tanto, hay distintos mecanismos y formas de poder invertir en Chile y que estos sean canales de inversión. El primero de ellos es solicitando un RUT de inversionista extranjero, que va a ser el primer tema que me voy a centrar. Sí, me esperan un segundo. Ya. ¿Qué se entiende por inversionista extranjero, por tanto? Se entenderá por inversionista extranjero a toda persona natural o jurídica constituida en el extranjero, no residente ni domiciliada en Chile que transfiera capitales al país. ¿Ya? Y por tanto, ahí nos cabe la pregunta, ¿qué es lo que se entiende por inversión? ¿Ya? En Chile se va a entender por inversión a todas aquellas compras o ventas de acciones, de bienes raíces, de constitución de sociedades, la adquisición de bienes o derechos que requieran de formalidades y de inscripciones en registros públicos. ¿Ya? Esto es súper importante porque para poder invertir en Chile es necesario tener un RUT. Y esto porque Servicio de Impuestos Internos, que es el encargado de recaudar los impuestos en el país, necesita saber quiénes están invirtiendo en el país y tener una comunicación expedita con aquel persona natural o jurídica extranjera. Entonces,
¿Cuáles son las consideraciones para poder obtener el RUT? El trámite de obtención de RUT de inversionista se realiza en cumplimiento de lo señalado en el artículo 66 del Código Tributario y además con el decreto específico de servicios e impuestos internos que da la posibilidad de obtener un RUT, un rol único tributario, ya que tal como les comentaba, permite enrolar o inscribir en el servicio de impuestos internos a todos los contribuyentes susceptibles de ser sujetos y o retenedores de impuestos, de modo de obtener u otorgarle su número de RUT. Cabe hacer presente que la obtención de RUT de inversionista no habilita a su solicitante a residir en el país ni a ejercer actividades remuneradas, ¿ya? Y este punto es súper importante porque para poder residir en el país y trabajar de forma remunerada es necesaria una visa, ¿ya? Este RUT que otorga el Servicio de Impuestos Internos es solo y netamente para poder invertir en el país, para ingresar capitales, y para comprar o vender acciones, como les comentaba anteriormente. Por tanto, ¿cuál es el paso a paso? Como les comenté, es el Servicio de Impuestos Internos el encargado de inscribir el RUT a las personas jurídicas y a las personas naturales extranjeras. Y les otorga un rol único por contribuyente que lo identificará ante los entes comerciales y estatales en el país. Y para que el servicio pueda emitir este RUT es necesario que a ese extranjero, ya sea persona natural o jurídica, lo represente un chileno o un extranjero con permanencia definitiva en el país, para lo cual se debe suscribir un poder que faculte a su representante a obtener este RUT según la disposición legal vigente. Esto es principalmente para poder otorgarles un domicilio a ese extranjero en Chile para que se puedan efectuar las notificaciones. Y exista, por tanto, una comunicación entre el servicio y esta persona natural o jurídica extranjera. Por tanto, ¿qué documentos se van a necesitar? Y en este caso tenemos que distinguir si se va a tratar de una persona natural o jurídica. Si es una persona natural la que desea obtener el RUT de inversionista, va a ser necesario una copia simple de su pasaporte vigente y además, por supuesto, este poder que yo les comenté anteriormente. Si se trata de una persona jurídica, se va a necesitar, además de la copia del pasaporte del representante legal de la sociedad, el certificado de vigencia de la sociedad, el certificado de residencia de la sociedad y la constitución o los estatutos de la misma. ¿Ya? Estos documentos los pueden solicitar en la Cámara de Comercio de su país respectivo o en el registro de comercio del país donde fue constituida la sociedad. Es importante señalar además que todos estos documentos deben venir en español, ¿ya? Y tanto el certificado de vigencia y de residencia debe venir legalizado o apostillado. El envío de los documentos que están señalados en esta presentación los pueden enviar a nuestras oficinas por correo electrónico, ya que la presentación se hace vía online, pero el poder que va a facultar al chileno o al extranjero con permanencia definitiva, lo tienen que enviar en físico, ¿ya? Porque para que tenga validez en Chile, ese documento se tiene que protocolizar en una notaría. Por tanto, es el único documento que en estricto rigor lo necesitamos en físico. ¿Cuáles son los costos adicionales a este proceso? Estos son costos aproximados. Sin embargo, para que se tenga una idea de cuáles son los costos, la legalización del pasaporte, 1.500 pesos chilenos, la protocolización del poder, 40.000 pesos chilenos, y la solicitud de RUT en el Servicio de Impuestos Internos es gratis, ¿ya?
mencionar que, por supuesto, todos estos valores son en pesos chilenos. Ahora, el primer paso es obtener este RUT de inversionista. El segundo paso es que aquel extranjero, ya sea persona natural o jurídica, quiera constituir una sociedad en Chile. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Primero hay que determinar cuáles son los elementos para constituir una sociedad en Chile. Primero, se tiene que identificar el tipo de sociedad que se desea constituir. ¿Ya? El nombre o razón social de la sociedad, detallar quiénes serán los socios, fijar un capital social, determinar un objeto social, establecer un domicilio, señalar la duración de la sociedad y precisar la forma de administración. Por tanto, ¿cuáles son los tipos de sociedades que existen en Chile? Es importante definir la forma de organizarse de una sociedad. Ante esto, la estructura más básica que se contempla en la legislación chilena es una sociedad, existiendo así distintos tipos societarios en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que optar por uno u otro dependerá de la estrategia de inversión, la cantidad de socios, entre otros factores a considerar. Por ejemplo, también es importante determinar el capital, cómo van a querer administrar esa sociedad. Por eso es súper importante determinar cuáles son los elementos que yo les comenté anteriormente. Y en ese sentido podemos distinguir 4 vehículos de inversión extranjera, que son los principales en nuestra legislación. ¿Ya? El primero es una empresa individual de responsabilidad limitada. Este tipo de sociedad, dentro de sus características principales, podemos señalar que es una sociedad que se compone por una sola persona, ¿ya? Por eso se denomina empresa individual de responsabilidad limitada. En este tipo societario, dentro de sus requisitos es que el nombre o razón social de la sociedad lleve el nombre y apellido del socio y el nombre de fantasía sumado al de las actividades económicas o giro. Por ejemplo, Paulina Enríquez, asesoría legal, empresa individual de responsabilidad limitada. Ese sería el nombre como completo, independiente del nombre de fantasía. Este tipo societario, al igual que todos los tipos societarios, se constituye por escritura pública, cuyo extracto se inscribe en el registro de comercio y se publica en el diario oficial. La duración de la empresa puede ser determinada o indefinida. Cabe señalar de que toda persona jurídica es distinta a la persona natural que la constituye. ¿Ya? Son patrimonios distintos, personas distintas, por tanto tienen un RUT distinto y un patrimonio distinto. Por eso es importante determinar también el tipo societario que se va a constituir. Y en ese sentido, todas las sociedades responden con el patrimonio societario, ¿ya? Y hasta el monto de su aporte. En este caso, la administración corresponde al único socio que la compone, ¿ya? Sin perjuicio de ello, es importante señalar que este socio puede delegar poder general o especial en terceras personas, ¿ya? Luego tenemos la sociedad de responsabilidad limitada. Este tipo de sociedades, al igual que la empresa individual de responsabilidad limitada, son sociedades de personas, ¿ya? ¿Qué se entiende por eso? Que lo importante de este tipo societario es la persona que lo compone, no así el capital, ¿ya? Por tanto,
Acá los socios van a limitar su responsabilidad al monte de su aporte o hasta una suma superior según se indique en el estatuto societario. El objeto, administración y fiscalización pueden ser libremente pactados por los socios. Y en este tipo societario existe un mínimo de socios, que son 2, y un máximo de 50 socios. Y en cuanto a la razón social o nombre, esta deberá contener el nombre o apellido de uno o más socios o una referencia al objeto social. Y por supuesto siempre acompañado de la palabra limitada, sin la cual todos los socios serán solidariamente responsables de las obligaciones sociales. ¿Ya? En cuanto a la sociedad anónima, a diferencia de la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad por acciones que veremos más adelante es una sociedad de capitales. Por tanto, acá lo que se centra y lo que se busca y lo importante es el capital que compone la sociedad. Al igual que la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima se debe componer por un mínimo de 2 socios, ¿ya? Y en cuanto al máximo va a depender si se trata de sociedades anónimas abiertas o cerradas. En cuanto a la administración de una sociedad anónima, esta se compone por un directorio integrado por a lo menos de 3 miembros, que son esencialmente revocables, y que ellos podrán elegir a un gerente o a su presidente para que tome las decisiones de la sociedad. Sin perjuicio de ello, las decisiones de la sociedad anónima se van a tomar por la mayoría de los socios a través de votación. Ya se hace una junta de accionistas en la cual se determina la aprobación del objeto que haya llevado a esa junta. ¿Ya? Y claro, y en cuanto al capital inicial de la compañía, debe encontrarse íntegramente suscrito y pagado dentro del plazo de 3 años. De lo contrario, el capital se reduce automáticamente al monto efectivamente suscrito y pagado. En cuanto a la constitución de este tipo societario, se hace, tal como les comentaba, a través de una constitución que se hace por escritura pública y cuyos objetivos específicos, la duración y el capital, sus modalidades administrativas y la forma en que se van a distribuir las utilidades, entre otras. Luego, un extracto de esa escritura se inscribe en el registro de comercio del domicilio social y se publica en el diario oficial dentro del plazo de 60 días desde suscrita la escritura pública. La sociedad por acciones, este tipo societario puede ser constituida por una o más personas, ¿ya? Y a diferencia de los otros tipos societarios, en cuanto al nombre o razón social, puede ser cualquiera que los socios estimen conveniente, ¿ya? Siempre que no sea, por supuesto, ofensivo ni que vaya contra las normas de la moral y las buenas costumbres, ¿ya? Y siempre debe terminar con la sigla SPA. En cuanto a su forma de constitución, ocurre lo mismo que en los otros casos, solo que el plazo para poder inscribir en el registro de comercio y publicar en el diario oficial es más reducido, ya que son 30 días desde la firma del acto constitutivo. Una vez que se tenga identificado el tipo societario y demás elementos, se va a solicitar al cliente completar el siguiente recuadro que les estoy mostrando en este Power para proceder a realizar el borrador de la sociedad, y idealmente debe ser enviado en un plazo no superior a 2 días hábiles para que nosotros podamos completar el borrador, y junto en ese proceso en que se está tramitando el poder que les comenté anteriormente respecto del
de la solicitud de RUT de inversionista, nosotros paralelamente trabajamos con el borrador para que una vez que se envíe el poder, se apruebe el RUT de inversionista, poder ir avanzando más ágilmente con la constitución de la sociedad. Por eso es importante que haya un buen feedback, ¿verdad?, entre el cliente y nosotros los abogados que vamos a tomar el caso. Respecto de los documentos que les vamos a solicitar, perdón, es lo mismo que les había señalado anteriormente, en que se tiene que distinguir si se va a tratar de una persona natural o jurídica. Si se trata de una persona natural, una copia simple del pasaporte, el cual debe estar vigente. Y si se trata de una persona jurídica, copia simple del pasaporte del o los representantes legales de la sociedad, porque recordemos que puede ser más de un representante dependiendo del tipo societario que se desee constituir, el certificado de vigencia de la sociedad, el certificado de residencia de la sociedad y en cuanto y los estatutos sociales. Ya esto, si es que los socios van a ser personas naturales o jurídicas, ya para que nosotros podamos tener toda esa información y documentación y que quede bien redactado, por supuesto. En cuanto al paso a paso y tiempos de espera, tal como les comentaba anteriormente, una vez que se ha recepcionado todos los documentos, se procederá a realizar en poder en el plazo de 2 días hábiles y que será enviado por Word vía mail al cliente para que lo pueda ajustar a las formalidades propias de cada país y deberán legalizarlo, apostillarlo y luego enviarlo físicamente por correo a nuestras oficinas. En cuanto a la inscripción en el registro de comercio del conservador de bienes raíces, una vez que el cliente aprueba el borrador, debiendo dar su aprobación expresamente por correo electrónico, en el plazo de las 48 horas siguientes se procederá a firmar el estatuto social en la notaría. Luego se inscribirá un extracto de dicho documento en el registro de comercio del conservador de bienes raíces que corresponda en el plazo de 24 horas siguientes a la firma del documento. Dicha inscripción se demora aproximadamente entre 2 a 5 días hábiles, plazo que depende exclusivamente del registro. ¿Ya? ¿Cómo nosotros podemos firmar también el estatuto social, considerando de que los socios probablemente estén en el extranjero? Porque el poder que nosotros enviamos para poder solicitar el RUT de inversionista, incluimos además la facultad que nos debe otorgar el cliente, ¿verdad?, para poder suscribir la constitución de la sociedad acá en Chile. Luego de que se inscribe en el registro de comercio este extracto, este mismo se publica en el diario oficial en el plazo de 2 días hábiles. ¿Cuáles son los costos asociados de este proceso? Bueno, la legalización del pasaporte, que son 1.500 pesos, la protocolización del poder, que son 40.000. En cuanto a la constitución de la sociedad, son 90.000 pesos, pero este es un valor base que se va a incrementar dependiendo del capital social. ¿Ya? Estos, en cuanto a la legalización, la protocolización y la constitución de la sociedad, son montos aproximados y son honorarios del notario. ¿Ya? Por tanto, nosotros ahí no podemos hacer nada, sino que esos son los costos. En cuanto a la inscripción en el registro de comercio, este monto se calcula en razón a 2 factores. Primero, va a depender de un porcentaje del capital social, más 2.600 pesos chilenos que corresponden a los derechos registrales. ¿Ya? Por tanto, este valor va a variar. Sin perjuicio de ello, nosotros, por supuesto, le vamos a ir comentando cuáles son los costos, pero para que tengan una idea aproximada, si una sociedad está constituida, por ejemplo, con un capital de 1 millón de pesos chilenos,
el costo de la inscripción en el registro de comercio son aproximadamente 11.000 pesos chilenos, ¿ya? Es un valor aproximado. En cuanto a la publicación en el diario oficial, si el capital es inferior a 5.000 UF es gratis, y si el capital es superior a 5.000 UF, el valor es de 1 UTM. Ahora nosotros siempre recomendamos a los clientes que vayan a constituir una sociedad en Chile, que lo hagan con un capital idealmente inferior, ya que esto va a tener relación directa con los impuestos que se tengan que pagar, con las patentes municipales y los permisos para poder funcionar. Entonces, si es una sociedad que se está iniciando, idealmente iniciar con un capital inferior, sin perjuicio de ello, siempre va a depender de lo que la sociedad pretenda, ¿ya? O sea, por ejemplo, si necesita invertir grandes capitales en el país, ahí no se puede iniciar con un valor menor, ¿verdad? Porque tanto los bancos como demás licitaciones van a exigir también boletas de garantía, y en ese sentido se tienen que adecuar a las necesidades de cada empresa. Ahora vamos a pasar a las visas y los permisos de residencia, ¿ya? Porque tal como les había comentado anteriormente, el RUT de inversionista no habilita a una persona extranjera a residir en el país, ¿ya? Lo que sí lo habilita es un permiso de residencia, ¿ya? O una visa. Por tanto, hay que primero identificar cuándo una persona entra legalmente al país, ¿ya? La ley señala que la entrada de personas al territorio nacional y la salida de él deberá efectuarse por pasos habilitados, con documentos de viaje y siempre que no existan prohibiciones legales a su respecto, ¿ya? Prohibiciones tales como que se le prohíbe el ingreso al país por distintos motivos que señala la ley, bueno, eso principalmente. Ya la ley señala, perdón, cuáles son las prohibiciones de ingreso de cada persona, lo que se tiene que ver, ¿verdad?, en cada caso particular. Ahora, la entrada en vigencia de la nueva ley de migraciones, que fue en febrero del año 2022, más el decreto número 177 que se publicó en mayo del 2022, que establece las subcategorías migratorias, trajo consigo un avance gigantesco en cuanto a la inversión extranjera. ¿Ya? Esto principalmente porque se determinaron 2 subcategorías migratorias, dentro de otras más, ¿verdad?, que señala el decreto, que permiten al inversionista extranjero residir en el país, ejercer actividades remuneradas y optar a un permiso de residencia conforme a sus verdaderas necesidades. ¿Ya? Antes, con la ley antigua de migraciones, no teníamos esta subcategoría, era mucho más restringido y no permitía tanto, ¿verdad?, esta regulación en cuanto a la inversión extranjera. Por tanto, en cuanto a las subcategorías migratorias que yo voy a hacer y a las que me voy a referir en este webinar, van a ser aquellas específicamente relacionadas al inversionista extranjero. ¿Ya? En ese sentido tenemos 2 subcategorías migratorias, que son es el permiso para inversionistas y personal relacionado, y el de múltiple entrada. El permiso para inversionistas y personal relacionado, la ley señala que podrán solicitarlo todas las personas extranjeras que sean representantes legales y personas que desempeñen funciones gerenciales o de alta dirección en una empresa extranjera, ¿ya? Y que busquen invertir en Chile por un monto igual o superior a $500.000, siempre que dicha inversión tenga por objeto la producción de bienes o servicios. ¿Ya? Esto es súper importante porque hay que cumplir, ¿verdad?, con este objeto para poder solicitar este permiso de inversionista. Y en ese sentido la ley nos señala, además, de que todas las solicitudes
de visas o de permisos de residencia que se soliciten en Chile, o sea, para residir en Chile, se deberán solicitar desde el extranjero, a través de la plataforma dispuesta por el Servicio Nacional de Migración, y se deberán adjuntar los documentos relacionados a cada subcategoría migratoria. En este caso, y para poder solicitar el permiso para inversionistas y personal relacionado, se debe acompañar el certificado de antecedentes penales, debidamente legalizado o apostillado según corresponda, y una carta de patrocinio emitido por la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, que es Invest Chile. Permiso, perdón. Los extranjeros titulares de un permiso de residencia temporal correspondiente a la presente subcategoría migratoria podrán solicitar una prórroga del mismo, adjuntando para ello en su solicitud los documentos que den cuenta del progreso en la materialización de la inversión comprometida, además de los siguientes antecedentes. Primero, la carpeta tributaria electrónica correspondiente a la empresa o sociedad respectiva. El comprobante de pago de la patente municipal correspondiente al periodo que se verifica la solicitud en los casos que procediere, y documentos que den cuenta del vínculo contractual existente entre la empresa y el solicitante, que además permitan acreditar la existencia de una renta asociada debidamente apostillados o legalizados según corresponda. La ley de migraciones y el decreto que señala las subcategorías migratorias señala de que por regla general se van a otorgar los permisos de residencia por un plazo máximo de 2 años, el cual puede ser prorrogado, siempre y cuando se cumpla, ¿verdad?, con los requisitos y se ajuste al permiso de residencia que se está solicitando. Ahora, respecto a los permisos de negocios de múltiple entrada, que es la otra subcategoría migratoria que yo les comentaba, esta solicitud se podrá solicitar con ocasión de gestiones ejecutivas o directivas relacionadas con negocios o inversiones que empresas mantengan en Chile y que deban venir regularmente al país, ¿ya? Este permiso, al igual que los otros permisos de residencia, deberá solicitarse desde el extranjero en la plataforma dispuesta por ello por el Servicio Nacional de Migraciones, y deberán adjuntarse los siguientes documentos: el certificado de antecedentes penales, debidamente legalizado y apostillado según corresponda, y documentos que den cuenta del vínculo contractual existente entre la empresa y el solicitante, que además permitan acreditar la existencia de una renta asociada a esta gestión de negocios, debidamente apostillados o legalizados según corresponda. En este caso, la ley señala de que la persona extranjera que solicite este tipo de visa no podrá residir en el país más de 6 meses en el periodo de 2 años, ¿ya? Por tanto, independiente de que la visa se va a aprobar por el periodo de 2 años, no podrá estar el extranjero más de 6 meses seguidos, consecutivos, ¿ya? Puede salir, volver a entrar, y se van a empezar a contar nuevamente los 6 meses. En cuanto a los aranceles de cada solicitud de visa, van a depender de la nacionalidad del extranjero, los cuales se pueden revisar en la página del Servicio de Migraciones, y que luego después nosotros les vamos a compartir, ¿verdad?, una vez que se suba el presente webinar a las redes sociales y ustedes lo puedan revisar. En cuanto a los tiempos de espera de la solicitud de visa, en una primera reunión se va a asesorar al cliente y se le va a informar la mejor opción respecto de sus necesidades, ¿ya? Terminada la reunión, se le envía inmediatamente el listado de documentos que tiene que solicitar en su país, ¿ya? Porque recordemos que las visas se solicitan desde el extranjero. Una vez que el cliente ha recopilado toda la documentación y esta se ha revisado por el abogado encargado, se fija una reunión por Zoom, que no podrá ser superior a 3 días hábiles desde que nosotros recepcionamos los documentos, para que
Entre ambos se inicia el proceso de solicitud de visa y se complete debidamente el formulario y se adjunten los documentos respectivos en el formato que solicita el Servicio de Migraciones. Y en esto quiero hacer especial énfasis porque hay muchas solicitudes de visa que se rechazan porque el servicio, porque no se adjuntó la documentación que exige el servicio o en el formato que lo exige, o no está realmente visible, legible el documento. Por tanto, siempre es importante, ¿verdad?, que el abogado que se va a encargar de gestionar esta visa revise, por supuesto, los documentos y por eso lo hacemos en conjunto, porque son ustedes, es la persona extranjera que va a solicitar la visa, quien tiene que crear un usuario en el Servicio de Migraciones para poder gestionar la visa. Una vez ingresado el trámite y pagados los derechos, el abogado encargado irá revisando si es que el Servicio de Migraciones se ha pronunciado sobre su solicitud. Y en este sentido, la ley 21.325 establece que el plazo que tiene el servicio para informar sobre el estado de tramitación de la solicitud será cada 60 días hábiles, ¿ya? Esto para que vaya habiendo movimiento desde la última modificación, desde la presentación de la solicitud de visa o desde la última modificación, no pueden pasar más de 60 días hábiles. Ya, sin perjuicio de ello, la ley 18.880, que establece las bases de procedimientos administrativos que rigen los actos de administración del Estado, señala que los organismos del Estado no podrán exceder las solicitudes que se presenten no podrán exceder 6 meses. ¿Ya? Y esto, hay veces que se cumple y hay veces que no en la práctica. ¿Ya? Por tanto, siempre es importante estar revisando y ante la demora excesiva de los procesos siempre se pueden presentar recursos judiciales que ayuden, ¿verdad?, a solucionar la demora. Y esta demora se debe principalmente, bueno, a la crisis migratoria por la cual hoy en día estamos pasando, porque a pesar de que se ha modificado todo el servicio de migración, con políticas nuevas, ¿verdad?, con estos sistemas que son online y que no permiten hacer estas filas gigantescas que se hacían anteriormente, colapsa, ¿ya? Porque son muchas solicitudes. Entonces, la idea es estar revisando constantemente. Ahora, en la práctica, y según mi experiencia, desde que se ingresan las solicitudes y que es verdad que todos los documentos estén debidamente acompañados como lo exige el servicio, desde la solicitud de visa son aproximadamente entre 3 a 4 meses. ¿Ya? Eso es lo que actualmente se está demorando hoy en día el servicio en tramitar una visa, ya que son tiempos mucho más reducidos a lo que era anteriormente. Sin perjuicio de ello, siempre hay excepciones, siempre el servicio de migraciones se puede demorar más y por eso estamos nosotros, ¿verdad?, que los podemos ayudar, asesorar y acompañar, ¿verdad?, en todo este proceso. En cuanto a la contratación de trabajadores migrantes, este es un punto súper importante porque hay muchas consideraciones que se desconocen y que es importante tomar en cuenta. Primero, yo me voy a enfocar en las obligaciones del empleador y luego voy a ir a la regularización migratoria de las personas naturales. ¿Ya? Todo trabajador es persona, por tanto, es titular de derechos fundamentales al interior de la empresa. En esta calidad, el trabajador podrá recurrir a los juzgados del trabajo utilizando el juicio de tutela laboral cuando considera afectados uno o más de los siguientes derechos consagrados en la legislación laboral chilena y en la Constitución Política de la República. ¿Ya? Estos son derechos fundamentales que no pueden ser pasados a llevar y que son derechos de todos los trabajadores, independientes sean chilenos o extranjeros. Ya tenemos el derecho a la vida y a la integridad física del trabajador.
siempre que su vulneración sea consecuencia directa de actos ocurridos en la relación laboral, el respeto y protección a la vida privada y a la honra del trabajador y su familia, el derecho a la libertad de conciencia, a la manifestación de las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos, la libertad de expresión, opinión e información sin censura previa en cualquier forma y por cualquier medio, la libertad de trabajo y el derecho a su libre elección. Además, la garantía de que ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo las excepciones que la propia Constitución dispone. El derecho a no ser sujeto de actos discriminatorios señalados en el artículo 2 del Código del Trabajo, a la libertad sindical y el derecho a negociar colectivamente sin obstáculos indebidos, a la garantía de indemnidad, que consiste en no ser objeto de represalias ejercidas por el empleador en razón o como consecuencia de la labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo o por el ejercicio de acciones judiciales. Ya todos estos, ¿verdad?, son derechos fundamentales de todos los trabajadores y son obligación del empleador respetarlos. Por tanto, en relación a lo anterior, el empleador tiene entre otras las siguientes obligaciones. Primero, pagar una remuneración íntegra, y con íntegra me refiero también a las leyes sociales. Pagar por horas extras y de suplencia en el evento de que así sea, ¿verdad? Mantener una buena relación trabajador-empleador sin discriminación entre trabajadores. Reducir al máximo el riesgo en el trabajo y proporcionar al trabajador elementos de protección personal. La legislación chilena, y tal como se mencionó anteriormente, no hace distinción entre trabajadores chilenos y extranjeros respecto de sus derechos y obligaciones laborales. Solo debe preocuparse que el extranjero se encuentre regular en el país. Sin embargo, es importante tener presentes los siguientes aspectos. Primero, escriturar el contrato de trabajo. Y en este sentido, la ley señala que el contrato de trabajo no es obligatorio escriturarlo, pero va a servir como base para poder probar las funciones que debe realizar el trabajador, la remuneración que va a percibir, la jornada de trabajo, el plazo del contrato, ¿verdad? Y entre otras cláusulas que son elementales en un contrato de trabajo y que va a servir como prueba para el empleador y para el trabajador, ¿verdad? Tener pleno conocimiento de las condiciones en las cuales se está contratando a esta persona. Y pagar una remuneración íntegra, ¿verdad? Incluyendo las leyes sociales. En cuanto al aspecto previsional de los trabajadores extranjeros, ¿verdad? La ley 18.156, modificada por la ley 18.726, establece la exención de la obligación de cotizar para los técnicos o profesionales extranjeros contratados por una empresa, o bien obtener la devolución de sus cotizaciones si lo ha hecho, siempre que se reúnan, ¿verdad?, las condiciones que establece la propia ley. Primero, que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Que el contrato de trabajo respectivo, el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida, ¿verdad?, en el extranjero, y que se trate de trabajadores que estén en calidad de un título profesional o técnico. Cumpliendo estos requisitos, el empleador puede eximirse de la obligación de cotizar en estos casos para estas personas en particular, o que el extranjero solicite la devolución de sus cotizaciones anticipadamente, ¿verdad?, en los fondos de previsión. En cuanto al aspecto previsional, las prestaciones médicas las debe obtener en el país en las que ha seguido efectuando sus cotizaciones. Ya, por tanto, en Chile tiene la posibilidad de obtener prestaciones médicas solo a través de una ISAPRE, ya, por cuanto la ley
por cuanto al artículo 34 de la Ley 18.933, dispone que las instituciones de salud provisional podrán celebrar contratos con personas que no se encuentren cotizando en un régimen previsional o sistema de pensiones. ¿Ya? Esto es independiente del permiso que le otorga una licencia médica. ¿Ya? Y ese es el siguiente punto. ¿Ya? Por tanto, si no cotiza en Chile, podrá acceder a la licencia médica, pero no al subsidio de incapacidad laboral. ¿Ya? Esto es el pago de esa licencia médica que deberá obtenerla donde se está pagando, ¿verdad?, su cotización en el extranjero. Y bueno, para tener derecho a los subsidios que se requiere un mínimo de 6 meses de afiliación y de 3 meses de cotizaciones dentro de los 6 meses anteriores a la fecha inicial de la licencia médica correspondiente. ¿Ya? Ahora, sin perjuicio de que la ley no distingue entre chilenos o extranjeros en cuanto a su contratación, el artículo 19 del Código del Trabajo señala que el 85% a lo menos de los trabajadores que sirvan a un mismo empleador deberá ser de nacionalidad chilena. ¿Ya? Es decir, en una empresa no podrán trabajar más de 15% de trabajadores extranjeros. ¿Ya? Y excepcionalmente se limita este porcentaje a aquel empleador que no ocupa más de 25 trabajadores. Por otro lado, el artículo 20 de la misma norma, es decir, del Código del Trabajo, indica ciertas reglas para computar lo indicado anteriormente, las cuales son: se tomará en cuenta el número total de trabajadores que un empleador ocupe dentro del territorio nacional, ¿ya? Y no en el de distintas sucursales separadamente o individualmente establecidas. Se excluirá el personal técnico especialista y se tendrá como chileno al extranjero cuyo cónyuge o conviviente civil o sus hijos sean chilenos, o que sea viudo o viuda de cónyuge chileno o conviviente civil. Y se considerará también como chilenos a los extranjeros residentes por más de 5 años en el país, sin tomarse en cuenta las ausencias accidentales. Ahora, ¿qué pasa con la regularización migratoria para personas naturales? Tal como les comentaba en cuanto al tema de la inversión, el fenómeno de la migración necesita una regulación que determine las condiciones y requisitos del ingreso a los estados de quienes han decidido salir de su lugar de origen para establecerse en otro diferente de manera temporal o definitiva. Los migrantes se trasladan desde sus países de origen a otros destinos para tener un mejor empleo, cursar estudios, contraer matrimonio o reunirse con sus familiares radicados en el exterior. De esto se trata o hablamos de migración voluntaria. Sin perjuicio de ello, hay extranjeros que salen forzosamente de sus países porque escapan, por ejemplo, de situaciones extremas como persecuciones y o guerras, quienes tienen la calidad jurídica de refugiados. ¿Ya? Y esta se denomina migración forzosa. Yo me voy a referir hoy en día y en este webinar exclusivamente a la migración voluntaria, ¿ya? Porque ahí tenemos temas de regularización migratoria dependiendo de cada caso particular. En cuanto a esto, la ley de migraciones nos indica ciertos principios que deben respetarse en cuanto a las condiciones de ingreso de las personas extranjeras. ¿Ya? Primero tenemos el principio de proporcionalidad, de legalidad, de razonabilidad e igualdad y el principio de no discriminación. ¿Ya? Por tanto, la ley de extranjería se basa en todos estos principios para determinar el ingreso y la salida de cada extranjero, de la expulsión, de las órdenes de detención, de las solicitudes de visa y de cada situación de los extranjeros para poder regularizarse o ingresar principalmente a Chile. En cuanto a los requisitos de ingreso, la entrada de personas al territorio nacional y la salida de aquel deberá efectuarse por pasos habilitados, ¿verdad? Con documentos de viaje idóneos y siempre que no existan prohibiciones legales a su respecto. ¿Qué se entiende por documentos de viaje idóneos?
los pasaportes, cédulas de identidad, salvoconductos u otros documentos de identidad análogos y vigentes, ¿ya? Eso es importante. La idea es que cada extranjero que ingrese al país lo haga, ¿verdad?, por pasos habilitados y con sus documentos de viaje, ¿ya?, los cuales deben estar vigentes. Esa es la idea. ¿Cuáles son las categorías de ingreso? Los extranjeros se les podrá autorizar el ingreso a Chile como titular de un permiso de permanencia transitoria, que esto es lo que se denominaba anteriormente como la visa de turismo, que con la nueva ley se denomina permanencia transitoria, como residente oficial, como residente temporal o como residente definitivo. ¿Ya? Y aquí hay que determinar si se va a ingresar como titular o como dependiente, ¿verdad? Y eso se va a ver en cada caso particular. ¿Qué pasa si nos encontramos en una situación de un ingreso irregular? Toda persona extranjera que no cumpla con los requisitos indicados anteriormente o que su permiso de permanencia o de residencia estén vencidos y no haya solicitado una prórroga dentro de los plazos establecidos por la ley se encuentra en condición irregular en el país. ¿Ya? Y ante eso es súper importante determinar desde cuándo estoy irregular en el país. ¿Y por qué es importante determinar desde cuándo? Porque en eso se va a basar la multa que se va a tener que pagar para poder regularizarse posteriormente. En cuanto a la solicitud de los permisos de residencia, ¿cuáles son los requisitos y formalidades? Por regla general, las solicitudes de permiso de residencia temporal deberán realizarse desde el extranjero, como les había comentado anteriormente, y en todos los casos a través de la plataforma electrónica dispuesta por el servicio. Ahora, ¿por qué señalo que por regla general? Porque hay casos excepcionales en que el extranjero puede cambiar su calidad migratoria estando dentro de Chile, ¿ya? Pero esos son casos excepcionales y se tienen que reunir varios requisitos y se tiene que determinar, por ejemplo, cuánto se entró al país, si es que tiene vínculo matrimonial o de convivencia civil con un chileno o con una persona con permanencia definitiva en Chile. Son varias cosas que hay que ir analizando si es que esa persona que está hoy en día irregular en el país puede solicitar una visa o una prórroga de su visa desde el país. Por tanto, si un extranjero se encuentra en Chile, ya sea porque entró por paso irregular o porque tiene vencido su permiso de permanencia transitoria, deberá salir del país y solicitar desde el extranjero un permiso de residencia que se adecúe a sus necesidades. Excepcionalmente, bueno, acá está lo que yo les señalaba, que es la subcategoría de reunificación familiar o aquellas fundadas en razones humanitarias. Se podrá solicitar la solicitud de visa desde el territorio nacional, ¿ya? Pero estos casos son súper excepcionales y así también lo señala la ley y lo exige el Servicio de Migraciones al momento de realizar la solicitud. Por tanto, ¿en qué casos debo autodenunciarme? Y aquí hay que distinguir en una autodenuncia en el Servicio de Migraciones y una autodenuncia en la Policía de Investigaciones. Ya, en el Servicio de Migraciones yo me voy a autodenunciar cuando yo tenga un retraso en solicitar mi cédula de identidad. La ley señala para aquellas visas que fueron otorgadas desde el extranjero que la persona que solicitó la visa primero tiene 90 días para descargar el estampado electrónico una vez que se aprobó su visa. Descargado el estampado electrónico, tiene 80 días corridos para ingresar a Chile. Y una vez que ingresa a Chile, tiene 30 días para solicitar una hora o un turno en el registro civil para solicitar su visa.
Si yo no cumplo con alguno de estos plazos, tengo que autodenunciarme y solicitar que se me curse una multa por el Servicio de Migraciones para que luego de pagados los derechos, poder seguir regularizándome con mi proceso migratorio. El otro punto es el vencimiento del permiso migratorio. ¿Ya? Los residentes o titulares de permanencia transitoria que permanezcan en el país, no obstante haber vencido su permiso. La solicitud de permanencia transitoria, es decir, cuando un extranjero ingresa en calidad de turista al país, tiene 90 días para permanecer en el país. Ojo que esto no lo habilita a trabajar, ¿ya? O sea, tal como lo señala su nombre, es un permiso de turismo. Y, perdón, bueno, son 90 días que tiene corridos para estar en el país, los cuales pueden ser prorrogados por 90 días más, siempre que se cumplan con los requisitos que establece la ley. Y tras pasados esos 90 días más otros 90 prorrogables y que el extranjero no salió del país, sino que se mantuvo en Chile con ese permiso vencido, se tiene que autodenunciar en el Servicio de Migraciones. Y ahí se va a calcular una multa por cada día que estuvo en el país de forma irregular. Y lo mismo ocurre en aquellos casos en que los residentes temporales de un permiso de residencia no soliciten una prórroga y se mantengan con su visa vencida. Y trabajar sin estar habilitado o autorizado para ello. ¿Ya? Esto es desarrollar actividades remuneradas sin autorización. También se debe hacer un cálculo por el Servicio de Migraciones por cada día que yo estuve trabajando sin permiso. Por tanto, ¿qué debo hacer si ingresé por un paso no habilitado? Por regla general, se deberá salir del país para solicitar su permiso de residencia desde el exterior. Sin embargo, se podrá salir del país siempre que esté habilitado para hacerlo. ¿Ya? Tal como comentábamos anteriormente, yo tengo que viajar con mis documentos de viaje idóneos y entrar al país con ellos y salir con ellos, ¿ya? Dentro de los plazos que me permite ese permiso para entrar o para salir. ¿Qué pasa si es que yo quiero salir y no puedo? Me tengo que autodenunciar. Y esta autodenuncia se hace en la Policía de Investigaciones. ¿Ya? Si es que yo entré por pasos no habilitados, tengo que autodenunciarme en la Policía de Investigaciones. Ahora, ¿qué hace la Policía de Investigaciones? Emite una orden de expulsión. Y esa orden de expulsión puede ser apelada a los tribunales de justicia y si es que se cumple con los requisitos y siempre y cuando el extranjero demuestre que tiene medios para subsistir en Chile o que tiene vínculos familiares o de matrimonio con un chileno o persona con residencia definitiva, podrá regularizar su situación migratoria, solicitar una visa y, ¿verdad?, seguir permaneciendo en el país. Pero cabe hacer presente que esta decisión queda a criterio del juez, motivo por el cual es importante siempre identificar en cada caso particular, cada caso a seguir, solicitando, ¿verdad?, la correspondiente documentación. Y como yo les he comentado durante toda la presentación, es importante determinar cada caso particular porque todos los extranjeros tienen situaciones distintas, formas distintas de haber ingresado al país, de estar en el país, sus vínculos familiares en el país también son importantes, por eso los invitamos a asesorarse con nosotros para que nosotros podamos prestarles también una asesoría completa y en ese sentido ayudarlos a obtener el permiso de residencia que más se ajuste a sus necesidades o a regularse en el país según lo que solicite. Eso sería mi presentación. Muchas gracias, Paulina, por tu presentación. Ahora invitamos a los participantes a que nos puedan dejar sus consultas, sus dudas mediante el chat
o también nos pueden levantar la mano y les damos acceso con el micrófono. Mientras yo voy a leer uno que dejaron en el chat. Pauli dice: el poder debe venir firmado y legalizado en el consulado del país de origen. En notarías chilenas me dijeron que no pueden legalizar la firma de alguien que no está en Chile. Ya, no, eso no es así. El poder que nosotros enviamos debe estar legalizado en una notaría en el país de origen, y luego ese documento deben apostillarlo en el país de origen. Y así, una vez legalizado y apostillado ese documento, enviarlo en físico a Chile, y acá ese documento se protocoliza. ¿Ya? No es que se vuelva a legalizar, ¿ya? Y la protocolización significa de que ingresa a los registros públicos ese documento para que precisamente por la publicidad se pueda estar legalmente válido ese documento acá en Chile. Perfecto, ahí le respondimos a Andrés Durán Farías. Pauli, me dejaron otra pregunta. Dice, ¿el comprobante de envío de solicitud de residencia permanente sirve como medio para probar que está legal y puede trabajar? Disculpa, ¿me puedes repetir? Sí, te repito. ¿El comprobante de envío de solicitud de residencia permanente sirve como medio para probar que está legal y puede trabajar? Sí, ese documento sí sirve para probar que está válidamente residiendo en el país, que tiene permiso de trabajo, y siempre es importante ir fijándose en los plazos de validez de ese documento, ¿ya? Porque tienes una validez de 180 días desde la descarga de ese documento, que siempre está señalado como a mitad de página, al lado izquierdo o derecho hay un renglón donde dice validez del documento. Perfecto, te dejo otra que nos dejaron en el formulario de inscripción. Dice, ¿se exige incluir pago de pasajes de vuelta a su país? No. Antiguamente existía, con la antigua ley de migraciones, existía una visa que se denominaba sujeta a trabajo. Esa visa ya no existe hoy en día. Con la nueva ley de migraciones se derogó ese tipo de visa y ahora existen solamente residencias temporales con distintas subcategorías migratorias. Y ya no se exige el pago de los pasajes de regreso del extranjero. Estás con mute, Michelle. Perdón, ahora sí. La última dice, ¿cómo abrir cuenta corriente para las empresas si el inversionista no vive en Chile? Bueno, nosotros prestamos como JR el servicio de representación en Chile, y los bancos exigen, eso sí, que la persona extranjera tenga RUT de inversionista. Con ese RUT de inversionista se puede gestionar en el banco para aperturar una empresa y gestionar con esta empresa en el banco. Independiente de eso, y señalé anteriormente de que nosotros prestamos este servicio, porque para dar el opening en el banco se necesitan firmar hartos documentos que, independiente de que nosotros trabajamos directamente, bueno, con el Banco Santander, pero podemos trabajar con otros bancos, dependiendo de la necesidad del cliente. Y para hacer más expedito este asunto es que se otorgan facultades a uno de nuestros colaboradores para iniciar el proceso. ¿Ya? Después se revocan esos poderes, se le da netamente las facultades al extranjero que es dueño de esta empresa y que tiene la cuenta en el banco para que ellos puedan gestionar desde el extranjero, y así se coordina también con el banco. Perfecto. Pauli, Rodrigo levantó la mano. ¿Le puedes dar el acceso al micrófono? Sí. ¿Aló? Espera. Ay, me pilla la tecnología. ¿Aló? Ahí sí. ¿Aló, Rodrigo? Ay. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Gracias por el webinar.
Te puedo hacer una consulta muy puntual, disculpa que sea algo patúo a lo mejor, pero por el tema de la reunificación familiar. Ujú. El caso es que las dos hijas tienen residencia en Chile, pero la mamá entró por un paso inhabilitado a Chile. ¿Ya? Entonces, ella me dice de que la mamá, que está trabajando, me dice que cuando las hijas puedan tener visa definitiva, porque están en el trámite, ella va a poder tener la reunificación familiar. ¿Se puede Sí. entender así? Sí, efectivamente, cuando sus hijas logren obtener la permanencia definitiva, ella, a través de un recurso, puede solicitar la reunificación familiar y a través de un recurso porque ella ingresó por paso no habilitado. Claro. ¿Ya? Entonces hay que sanear esa situación primero para que ella pueda solicitar luego esta visa de reunificación familiar. Pero es importante que primero sus hijas obtengan este permiso de residencia definitiva. Ahora, los permisos de residencia definitiva se están demorando muchísimo, ¿ya? Esa es la diferencia de las solicitudes de visa temporaria. Sin perjuicio de ello, las invito a que nos contacten para poder revisar el proceso en el que se encuentran y tratar de agilizar este proceso ante los tribunales, porque se demora, y se demora mucho. Muchas gracias. Ya, perfecto. Vamos finalizando entonces con la ronda de preguntas. Me gustaría agradecerte, Paulina, por tu presentación. Muchas gracias. Igual que a todos los asistentes y participantes. Bueno, les vuelvo a recordar, como mencionaba Paulina, que si necesitan asesoría en este tema o en otros, nos pueden escribir directamente a nuestro mail comercial@jrconsultores.cl, como lo indica la pantalla. O también desde nuestra página web hay un botón que dice contacto arriba, lo pinzan, inmediatamente nos dejan un mensaje. Y también recordarles que este webinar fue grabado, así que va a estar en sus correos y en nuestras plataformas digitales. Así que muchas gracias a todos por estar acá y vamos a seguir informándoles sobre nuevos webinars que vamos a estar realizando. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias.